Estas son las imágenes de cómo quedó fuerte el búnker donde estaba, ahí abajo, ahí están cubiertos dos cadáveres, de cómo quedó el búnker donde estaba durmiendo esa noche Nicolás Maduro con su esposa. Sí, el ejército de Venezuela ya confirmó al menos 23 militares muertos durante el ataque de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Hay imágenes sensibles, de todas maneras está aclarado que estamos filtrando y hay al menos 3 fotos. Ahora vamos a contar el camino de estas fotos. Sí. Hay al menos 3 fotos que no las estamos publicando. No las estamos publicando, las vamos a mantener en reserva porque son de una crudeza, no sé si vos las viste en privado, son muy duras, muy duras. Hablan sobre los impactos de cuerpos de algunas de las personas que estaban allí. Está claro que esto también es una mancha en el honor de las Fuerzas Armadas de Venezuela, gigantesco, ¿no? Porque lo que sí está quedando claro ahora es que independientemente de los 32 muertos reconocidos por Cuba, es decir, primer mancha en el honor venezolano, el presidente de Venezuela estaba custodiado por cubanos. Algo que lo sospechábamos, que yo insisto, yo creo que ayer lo conté, yo hasta lo había visto con Hugo Chávez en un momento aquí en Buenos Aires. Pero miren, ahí tenemos, está muy bien lo que está haciendo Pablo, que estamos mostrando el efecto en territorio de lo que veíamos en esas imágenes, ¿no? Sí. Es decir, este es el producto de esas explosiones. El operativo de aquella noche. Exactamente. Y después, a la luz del día, y ya con los hechos consumados, lo que dejó. Vehículos inutilizados, bueno. Es que el bombardeo, porque no fue solamente el operativo de secuestro y de detención de Nicolás Maduro, sino fue un operativo de guerra con bombardeos claramente de los que estamos acostumbrados a ver en situaciones de guerra, con las imágenes bien de los misiles teledirigidos a lugares estratégicos. Y estas son las imágenes. Son tierra arrasada. Los bombardeos previos a la extracción. Algunos sospechaban que incluso podían ser maniobras distractivas. Hay algunas residencias también alcanzadas. Es la primera vez que Venezuela confirma un número de víctimas oficialmente. Estamos hablando entonces de 23 militares muertos sumados a los 32 que ya tienen nombre y apellido, porque el gobierno de Miguel Canel, desde Cuba, de Díaz Canel, perdón, desde Cuba, nombró, le puso foto, nombre y apellido a cada una de las víctimas fatales durante la incursión de los Estados Unidos, mientras Donald Trump, les hago un anticipo, desmiente que haya existido un topo, un informante en el círculo de gobierno de Nicolás Maduro. Uno no sabe si lo desmiente pensando en una posible incursión contra el nuevo gobierno, digamos, contra personajes del nuevo gobierno, o si esto fue real, porque lo que había trascendido en un primer momento era el detalle de un ser humano brindando información precisa. Ahora acaba de desmentirlo Donald Trump. Sí, hay que decir, está muy bueno esto que estás acotando, porque hay que decir que recordemos, vamos con la grabadora para atrás. Sí. El propio Trump había dicho que habían existido operaciones de inteligencia desde hacía meses y en algún momento él mismo dijo que había conversaciones en los términos de lo que estamos hablando. Está claro que había una negociación para algo, pero lo había dicho Trump. Y el propio secretario de Defensa también habló de la incursión de la CIA en territorio venezolano que habría logrado torcer alguna voluntad dentro del círculo íntimo de gobierno, pero esto hace algunas horas lo descartó en una nueva conferencia de prensa, en un nuevo contacto como es habitual con los periodistas de Donald Trump, que incluso fue un poco más lejos y aseguró que se está clausurando el centro de torturas ubicado en el Helicoide, esta cárcel de Caracas, en donde se habría torturado a numerosos presos políticos, según el propio Donald Trump. ¿Quién estaría desmantelando a pocos días de caer Maduro? Bueno, la propia presidenta en funciones. Vamos a escucharla a Delcy Rodríguez, si les parece, porque hoy habló. A ver si tenemos las declaraciones. Ahí va. La Venezuela que ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos.
que hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional. Está todo raro y desde desde cualquier punto de vista que lo analicemos, tanto la versión de los Estados Unidos con las múltiples declaraciones como las versiones desde Venezuela no están terminando de aclarar mucho nada. Perdón que lo diga en estos términos. Creo que las fotos y el reconocimiento de los muertos y la existencia de Nicolás Maduro y su mujer detenidos en una cárcel en Nueva York son los únicos hechos concretos con relación a lo que está pasando. Yo, Rubén, cada vez que la escucho a Delcy Rodríguez en las últimas horas, me pregunto ¿a quién le habla Delcy Rodríguez? Sí, bueno, exacto. Porque esa es la gran discusión. ¿Le está hablando a Trump? ¿Le está contestando a Trump por las amenazas? ¿O está hablando en realidad puertas adentro y por abajo habla con Trump o con Estados Unidos en esta supuesta negociación que se dice que podría estar dándose con los hermanos Rodríguez? Ahí hay un dato que no podemos perder de vista y es que a diferencia de Diosdado Cabello, que se encuentra imputado en la ampliación de la investigación en Estados Unidos, junto a Nicolás Maduro y a su esposa, Delcy Rodríguez no está por el momento señalada en el expediente que lo tiene a Nicolás Maduro compareciendo ante la justicia norteamericana y donde deberá volver el 17 de marzo para declarar nuevamente. Es clave una palabra que dijiste, o tres palabras. Por el momento. Por el momento. Por el momento. No, por el Porque momento. Esto es constante movimiento. Los Rodríguez en su momento, el hermano de Delcy Rodríguez estuvo involucrado en situaciones vinculadas con investigaciones de narcotráfico. Nada indica que no podría llegar a volver a estar involucrados. Y además lo que tenemos que recordar es que desde ayer hasta el 17 de marzo la Fiscalía tiene que reunir las pruebas suficientes para sustentar las acusaciones por narcoterrorismo que pesan contra Nicolás Maduro. Eso quería marcarlo. Está claro que la fiscal general actúa primero por instrucción del gobierno de los Estados Unidos como cualquier fiscal que representa al Estado como acusador, ¿no? Y llevó adelante la acusación. Después está el juez que llevará adelante un juicio imparcial. Pero los tiempos empiezan a estar muy ligados al ritmo de la política. Fijémonos que ahora, la próxima, como vos decías recién, la indagatoria va a ser el 17 de marzo. Sí, que en realidad va a ser una audiencia formal de acusación. Ellos tienen lo que se conoce el sistema acusatorio. El Ministerio Público Fiscal tiene la acción plena penal, es decir, impulsar la investigación. Exacto. Desde ayer, y corríjanme si ayer mismo fue, desde ayer el Superior Tribunal de Justicia de Venezuela le dio 90 días de presidencia temporaria a Delcy Rodríguez. Hay un paralelismo en ir llevando las cosas al mismo tiempo que perdonen como que uno tenga siempre las sospechas, pero que a uno le hacen pensar que existe de alguna manera algún diálogo en ir llevando al mismo tiempo. ¿Por qué básicamente? Porque lo de los 30 días, lo de los 90 días no es un capricho. No. Si no le hubieran dado una presidencia temporaria, legalmente empezaría a estar cuestionado el proceso porque tendrían que llamar inmediatamente a elecciones. Ahí tenés que tener en cuenta tres fechas. Estos 90 días que mencionás, durante los cuales va a gobernar Delcy Rodríguez, 90 días que es lo que rige el estado de conmoción externo decretado a través de la publicación de la normativa en el boletín oficial, y este lapso que rige para que el fiscal Jay Clayton, que es el que lleva adelante la imputación, presente las pruebas suficientes que den sustento a las acusaciones contra Nicolás Maduro, su esposa, también Diosdado Cabello, entre otros integrantes de la estructura de poder venezolana que están bajo la lupa. Rubén, al respecto, un elemento clave. Acaban de desestimar la posibilidad de que exista eso que hasta ahora conocíamos como el cártel de los soles. Atención, porque la imputación, aseguran ahora desde el propio gobierno de los Estados Unidos, que el cártel no existe como tal, sino como una estructura en realidad de poder ligada
incluso a Diosdado Cabello, y ahora te voy a explicar por qué, porque si en la imputación figura documentación que revelaría numerosos viajes de Diosdado Cabello a la frontera con Colombia para realizar acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, para el ingreso de cocaína a Venezuela, para, por supuesto, luego, supuestamente, trasladarla a los Estados Unidos. Pero ahí, perdón, hay una distinción importante. Lo que dice la imputación es que el Estado venezolano funcionó como una organización criminal que habilitó rutas, habilitó armamento, facilitó a ciertos grupos como esta organización reconocida como terrorista para el tren de Aragua. Y el tren de Aragua para inundar, dice la acusación, de cocaína a los Estados Unidos. Lo que no implica que después no se los vaya a acusar No, absolutamente. de haber sido partícipes necesarios en todo el tema. Sí. Es decir, no son parte de la organización, A ver, Ahora lo pero que pueden hay- ser partícipes necesarios Sí, para lo la que hay- concreción del delito. Ahora hay una acusación global. Es decir, todos ustedes fueron parte de una organización narcoterrorista, conspiraron para perjudicar la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el medio hay negocios con armas de guerra, armas de fuego, también droga. Lo que se va a oficializar el 17 de marzo es las pruebas que sustenten no solo estos delitos atribuidos, sino el rol que desempeñó desempeñaron. cada Vamos una a de las repasar- personas imputadas. Vamos a repasar, recién veíamos una placa, Sí. le pido a Pablo que la ponga de vuelta. Vamos a repasar lo que está sucediendo en Venezuela. Porque en este momento estás viviendo, Rubén, momentos de tensión y de pánico en Venezuela. Exactamente. Porque este estado de conmoción exterior establece diferentes pautas de lo que puede hacer el gobierno circunstancial de Delcy Rodríguez. Primero esto, la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿sí? Quieren disuadir a la gente de salir a las calles a hacer ningún tipo de protestas. Por eso, este es uno de los puntos. El siguiente punto de lo que puede hacer el gobierno de Delcy gracias a este decreto que firmó el gobierno, que salió publicado, Sí, el 3 de corregime, Lu, enero. el mismo sábado 3 de enero, es El decir, decreto de Exactamente. excepción. horas después de la detención de Maduro, ya estaba este decreto listo y publicado diciendo, bueno, toda persona que celebre lo que pasa en Venezuela y el accionar de Estados Unidos puede ser susceptible de una detención. Movilización de las Fuerzas Armadas, militarización de los servicios públicos y de la industria petrolera. ¿Sí? En esto ya estamos hablando de un tema incluso en el cual Donald Trump Sí. hizo fuerte hincapié. Porque Sí. justamente la industria petrolera ha sido parte de los discursos estos últimos días de del presidente de los Estados Unidos. de Donald Trump, que en esto no sé la estrategia que sigue Estados Unidos cuál es, porque yo insisto en una cuestión, la relación de la venta de petróleo de Venezuela al exterior no es la que alega la izquierda argentina ni nada por el estilo. De hecho, Venezuela está regalando petróleo a unos, pero siguió, a pesar de que existen embargos, pero siguió incluso con el negocio petrolero con Estados Sí, Unidos. claro, no es que se detuvo. Y con allí. China. No se detuvo nunca, con China, Con Rusia. con Rusia. Por lo tanto, está todo en veremos en qué es lo que pasa. Lo que sí es cierto, es, y los números lo indican, es que la caída de la producción de petróleo en Venezuela, no solo el tema de los ingresos y de cómo se distribuyó popularmente gasolina casi a precios de regalo, por hacer populismo demagógico. Sí, sí, en el territorio venezolano. El se territorio regaló. venezolano dentro de los venezolanos. Entonces, a mí me hace acordar mucho lo que pasó acá con los subsidios a la energía, que regalamos energía durante un montón de tiempo porque no Pero esto, se podía era corregir cero, la economía. cero, cargabas el Acá tanque se cargaba por a cero en Venezuela. Pero Y ojo, además de Rubén. eso, la caída de la producción de petróleo en Venezuela fue dramática. Si Sí. Venezuela está produciendo el poco más del 20% del petróleo que producía en su tiene mejor la momento. mayor reserva del mundo, pero no lo saca. Pero no lo saca. Claro. Y ojo con esto de los dos primeros puntos que veíamos, ahora vamos a seguir Sí. repasando los 5 puntos del decreto principales, pero que las fuerzas militares, las fuerzas armadas tomen más poder, también es una señal de lo que se viene para adelante, que incluye esto, porque hablábamos de el temor en la calle y el temor de la gente en Caracas y en toda Venezuela, porque se puede requisar a los ciudadanos en las calles. Dicen que están parando a la gente en los autos, le quitan Sí. los celulares y le revisan los chats de los celulares. Exactamente, Exacto. porque cualquier indicio de favoritismo por la operación estadounidense podría valer la cárcel. Este es un esquema que utilizan
los funcionarios sin ningún tipo de paso por la justicia. De hecho, a mismo a nosotros nos ha pasado cuando intentamos ingresar. Te capturan el teléfono y ahí diferentes agentes empiezan a revisarte todos los mensajes y los audios. La pregunta que yo le hago a la mesa es, ¿en qué situación está esa supuesta negociación? ¿En qué situación está esa supuesta colaboración a la que alega Estados Unidos por parte del gobierno de Delcy Rodríguez? ¿En qué situación está el régimen hoy, donde da la sensación que Maduro no existe, pero el chavismo está exactamente igual que hace una semana? Bueno, lo que sucede allí, un poco lo planteábamos ayer, hoy lo escuchábamos en boca de una periodista allí en Caracas, es, cambiaste figuritas, pero tenés un régimen que sigue ejerciendo la acumulación absoluta del poder y que tiene ya instaurado, tras más de 2 décadas, un miedo absoluto en el tejido social, una suerte de estado de sitio, no decretado, pero con estas medidas que viene comentando Gaby, la gente ni siquiera se atreve a salir. Hoy nos comentaba Noris Argote, Flores, una periodista, que la gente cuando sale a la calle borra aplicaciones, borra el WhatsApp, borra información de su celular por miedo a justamente esto, que en cualquier momento te requisen, ingresen a tu celular y que eso pueda derivar en una detención. Con un dato más, perdón, Gaby. Es el estado de paranoia con el que se encuentran los agentes, los funcionarios policiales y del ejército. Fíjate ayer lo que pasó alrededor del Palacio de Gobierno, en el que aparecen algunos drones, posiblemente de otras fuerzas, sin comunicación con las fuerzas que estaban recorriendo la zona del Palacio Presidencial y la emprendieron a los tiros, mandando a la gente adentro, con recorridos del ejército en las calles, mandando a la gente adentro, incluso encabezados por Diosdado Cabello. Se equivocaba Rubén quien pensara que la salida de Maduro iba a ser rápidamente un cambio de situación para los venezolanos. Lo decía hoy también nuestra colega allí en Caracas. Dice, en el mundo pudieron celebrar nuestros compatriotas que están, los 8 o 9 millones que están en el mundo exiliados por el régimen chavista, pudieron celebrar. Adentro de Venezuela no pudieron celebrar y la transición va a llevar su tiempo. Algunos dicen, el Trump no la va a dejar extender en el tiempo o no va a permitir que se extienda en el tiempo. Pero otros dicen, va a llevar lo suficiente que tenga que llevar para que pueda ser lo más ordenada posible. Del testimonio, Rubén, que acabamos de escuchar de la presidenta en funciones, de Delcy Rodríguez, surge un comentario que dice, es el destino quien va a decidir, que va a decidir qué va a pasar conmigo. Básicamente, palabra más, palabra menos. Dios. Perdón, Dios. Es Dios quien va a manejar mi destino. ¿Por qué lo dice? Primero, uno, por la advertencia de Trump respecto a que le puede ir peor que a Maduro si no cumple con los compromisos. Y después porque el propio Trump, desde los Estados Unidos, en esta conferencia de prensa que te comentaba esta tarde, advirtió que hay cargos contra Delcy Rodríguez y van a ver cómo se maneja para ver si se los sacan o se los quedan. Si le siguen, estaba bajo sospecha por algunos de estos cargos que se desconocen cuáles son, ¿no?